Hola a todos, ¿cómo están? En este video quiero mostrarles un poquito, también de forma sencilla, que es lo ideal para que cualquier persona pueda entenderlo, lo que es la fotosíntesis, sin mucho tecnicismo para que no nos compliquemos. Y para eso es necesario entender primero fotosíntesis, si ustedes han escuchado hablar de eso y si no, no importa. La fotosíntesis es cuando las plantas reciben luz y se pueden alimentar de alguna forma a través de esa luz. Sabemos que las plantas, como ustedes ven aquí, tienen por lo general un color verde. Ese color verde es por el contenido en el interior de clorofila. La clorofila es, algunos pueden decir que es como la savia de las plantas, que es cuando nosotros podemos, no sé, tomar una hoja y molerla, sale como un agua, un jugo verde. Ese jugo contiene clorofila. Esa clorofila en el interior es la que de alguna forma va captando la luz. Fotosíntesis es una palabra compuesta de otras dos, que es más o menos como foto, que se refiere a la luz, los fotones de luz, que en este caso nos llegan gracias al sol, y síntesis significa creación, formación, anabolismo en algunos casos. Entonces, fotosíntesis es cuando las plantas reciben luz y a través de esa luz pueden utilizar esa energía para poder crear algo más. ¿Cómo la crean? Si nosotros pensamos en qué es lo que forma una planta, por ejemplo, una hoja como esta, ¿cómo se formó? Al principio tiene desde acá abajo tierra, suelo, sustrato, como quieran llamarlo. Desde ahí va a sacar nutrientes minerales. Esos van a pasar junto con el agua a través de las raíces y van a ir subiendo hasta acá, hasta poder llegar, miren, en este caso ya semilla, hasta que se va formando lo último, hasta que las mismas hojas pequeñas pueden ir creciendo. Esto se forma en un gran porcentaje por CO2. Las plantas contienen generalmente, dentro de todo, contienen agua, contienen oxígeno y contienen una gran cantidad de carbono, que es casi la mitad, es decir, casi el 50% carbono. Lo demás, agua, oxígeno y aproximadamente, no sé, un 6%, va a depender un poco del tipo de planta, como un 6% de los minerales que la planta saca del suelo. Así que ya se entenderá que es una cantidad muy mínima lo que sacan del suelo y que mayormente es carbono. El agua nosotros la podemos sacar del riego. El oxígeno está en el aire. Y el CO2, de donde sacamos el carbono, CO2, eh, podemos nombrarlo de varias formas. Ese nosotros también lo sacamos desde el aire. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá en el suelo, lo que es materia orgánica tiene carbono. Ese carbono está en el suelo, ayuda a retener humedad, ayuda a muchas cosas. Es lo mismo que se encuentra acá. Las plantas sacan los nutrientes desde el suelo y esos nutrientes se van de alguna forma mezclando con agua, con oxígeno y con carbono. Este carbono que se saca del aire a través del CO2, en la respiración de las plantas que se hace a través de las hojas, acá. Ese carbono o anhídrido carbónico, como quieran llamarlo, CO2 es lo más común. Es el que va dando forma y estructura en el interior a las pequeñas partes que forman la hoja o que forman la materia orgánica. Esto va formando, por ejemplo, azúcares, las proteínas, todo eso que producen, podemos decir, las plantas. Todo contiene carbono. Por lo tanto, es de vital importancia que las plantas puedan tener su carbono. Entonces, ¿cómo se saca el carbono? O cómo se obtiene, más bien dicho. Vamos a ver acá. A la planta acá le llega el sol. Acá vemos que hay luz, por lo mismo que se ve la sombra. Esta luz llega en la mañana,
se va obviamente en la tarde, llega acá, traspasa la capa, que era la cutícula, que es una pequeña capa transparente que tienen las hojas, la traspasa y en el interior hace un cambio químico, fotoquímico. Nuevamente, no piensen que todo lo que tiene el nombre de químico es malo. Este es un cambio químico natural. Y en el interior se va formando una cantidad de energía, que no les voy a explicar eso porque es muy enredado para hacerlo en un video así. Tiene un cambio químico o bioquímico. Eso hace que las plantas puedan respirar, que puedan absorber el CO2. ¿Y cómo lo hacen? También en forma muy sencillita. Como les decía, vienen desde acá abajo los nutrientes, muchos de ellos arrastrados por el agua que la planta va bebiendo. Y las plantas casi todas tienen unos poros, es decir, pequeños hoyitos por ambos lados de la hoja, pero por lo general la mayoría están por atrás, atrás de la hoja, en el embés. Esto es el haz de la hoja, esto abajo es el embés. La mayoría de esos poros, llamados estomas, están debajo. Y cuando llega la luz, estos poros comienzan a abrirse. Al abrirse sale vapor de agua, es decir, desde el agua que está acá, va saliendo el agua que se va convirtiendo en vapor. Va saliendo por esos poros y al salir va entrando agua nuevamente por las raíces. Eso quiere decir que es como una cañería. Si ustedes le tapan un lado a la cañería, por el otro lado no puede entrar más agua porque ya la cañería está llena. Sucede lo mismo con esto. Si nosotros tenemos una planta que tiene los poros cerrados, no puede entrar más agua porque toda la planta ya está llena. Y si no entra más agua, no tiene muchas veces cómo arrastrar algunos tipos de nutrientes desde las raíces hasta las hojas donde se produce la elaboración del alimento de la planta. Esto es, cuando esas plantas tienen ese alimento y que se va, digámoslo así, mezclando con el CO2, cuando el agua sale a través de una, digamos, convertida en gas, sale por estos poros, los estomas, al mismo tiempo va entrando el CO2 que está en el aire. Nosotros cuando respiramos necesitamos oxígeno que llega a nuestra sangre y llega a través de la sangre a todas las células. Las plantas hacen algo distinto. Nosotros cuando ya utilizamos ese oxígeno, nuevamente se une con CO2, con carbono en nuestro cuerpo y al nosotros botar el aire por la boca o por la nariz, da lo mismo, al botar el aire sale convertido en CO2. Así también los animales. Y las plantas hacen el proceso contrario. Las plantas toman ese CO2 y van eliminando después oxígeno y agua. Ese oxígeno nosotros lo utilizamos para respirar. Y las plantas necesitan ese CO2 para ir formando estructuras moleculares. Entonces la planta necesita esa luz para que los estomas se abran, para que se active químicamente en el interior, una química natural, para que se active químicamente un proceso y las plantas abran los estomas, se produzca un tipo de energía con la luz y con eso haya movimiento en el interior de unas partículas muy muy pequeñas. En este caso cualquier tipo de átomos o los mismos electrones. Y con eso se va formando la alimentación de la planta. Y después cuando anochece, las plantas pierden la luz, pierden esa energía y los estomas se cierran. Y nuevamente se detiene ese proceso, la mayoría de las plantas hacen eso. Hay clasificaciones de plantas, hay unas plantas que hacen este mismo proceso o un proceso parecido de eliminar agua y arrastrar agua desde las raíces y hacer todos esos cambios, lo hacen en la noche. Pero son muy pocos, son plantas generalmente de desierto tipo cactus, las plantas cam. Pero en este caso no es así, lo hacen todo durante el día. Por lo tanto es necesario e importante que para que la planta pueda tener este CO2 realmente tenga luz.
Y aquí viene lo importante. A esto es a todo lo que va la fotosíntesis. La formación o creación de algo, en este caso la materia orgánica, gracias a la luz. Y quiero que veamos algo importante. Acabo de cambiarme a otro lugar. Quiero que vean esta planta. Estoy contra el sol, así que no se ve mucho. Espero que se pueda entender igual. Aquí nosotros tenemos una planta de zapallo. Para nosotros zapallo, para muchos simplemente calabaza. Estas plantas tienen hojas grandes. Tienen estos, podemos decir, palitos, para no complicarnos con la forma que realmente tienen el nombre. Y dependiendo cómo ustedes también lo mencionen en otros momentos. A estas plantas, si ustedes pueden ver, acá por ejemplo, esto le fueron cortadas muchas hojas, a menos en esta orilla. Yo en lo personal no lo hubiera hecho, pero cuando nosotros vemos esto que está lleno de hojas, tenemos que tener en cuenta que las hojas están captando luz. Y están captando luz y al mismo tiempo están captando el CO2, el carbono, para poder formar nuevas estructuras. Esto es para formar nuevas hojas, los tallos, los frutos como esto. Todo eso necesita el CO2 para poder formarse, además de los nutrientes del suelo, obviamente. Entonces, cuando nosotros vamos quitando estas hojas, ¿qué hacemos? Hacemos que la planta tenga menos área para poder obtener la luz del sol. Por lo tanto, si ustedes ven acá sí hay más hojas. Acá no les fueron cortadas las hojas y eso ayuda a que la planta pueda tener más cantidad de hojas que están captando luz. ¿A qué nos lleva esto? Quiero que vean acá. Estas plantas de tomate. Si se puede ver esto, están todas juntas. Crecen a una cierta altura. Podemos ver acá. Y esa altura hace que las plantas, todas estas hojas que están abajo, no tengan la suficiente cantidad de luz que hacen muchas personas. Cuando estas plantas están pequeñas, cortan casi todas estas ramas, lo cual es un gran error. Las plantas estas necesitan que puedan tener una cantidad de espacio suficiente para que la luz pueda llegarles desde varias partes, es decir, desde muchos ángulos. ¿De qué sirve esto? Que todas estas hojas puedan estar captando luz, pero existen ramitas que salen, por ejemplo, esta se cayó por el peso del fruto. Aquí a veces, aquí debajo, sale una rama. Esta estando la rama hacia arriba, obviamente. Sale una rama muy larga que crece muy rápido y tiene unas pocas hojas en la punta. Esas ramas nosotros las cortamos. Son llamadas en muchos casos chupones porque lo único que hacen es chupar o absorber la energía de la planta. Captan poca cantidad de luz. Esas ramas, estos chupones. Poca cantidad de luz es lo que captan, pero gastan mucha energía a la planta para poder formarse. Entonces, producen poco y gastan mucho. Los sacamos, porque tampoco casi nunca producen tomates. Pero estas otras ramas que salen hacia los lados, como estas captan buena cantidad de luz, gastan poco porque no están creciendo continuamente, crecen y después dejan de crecer y siguen captando luz, por lo tanto producen mucho, producen mucha energía y gastan poco. Eso quiere decir que sirve, porque queda la demás energía que tiene la planta, la alimentación, para los frutos, los tomates, como en este mismo caso. Estos tomates se van formando a través de eso. Entonces, cuando ustedes quieran podar, tienen que tener en cuenta que la planta necesita hacer fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Nuevamente, cuando las plantas captan luz. Y esa luz sirve para que las plantas puedan obtener el CO2 aquí, debajo de la hoja, casi siempre están los estomas. Y a través de eso se pueden ir formando un poquito más. Les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí nosotros podemos ver ahí dos sandías. Están pequeñas,
no han crecido mucho, deberían de haber estado un poquito más grandes. En este caso estamos en la 9ª región de Chile, no es una zona de sandías, por lo tanto la mayoría de las personas no tiene sandías, no hay cultivos grandes para la venta de sandías en este lugar, porque muchas personas dicen acá no se dan. La verdad es que sí. Estas no están muy grandes, todavía pueden crecer un poquito. Pero si ustedes ven estas hojas, no están pequeñas. Tienen un buen tamaño, están a veces un poquito desnutridas porque le falta luz. Si se puede ver acá, están junto a estas matas, estas plantas de ají, chile para algunos. Acá en Chile las nombramos ají. Estas plantas estaban pequeñas cuando estaban las sandías. Si vemos acá están sus guías que fueron sacadas para que tuvieran más luz, pero ya no era mucho el tiempo que se podía hacer eso. Entonces estas plantas que están acá, todo esto, estaban así pequeñitas y fueron creciendo, hasta que estas sandías tienen luz solamente en la mañana, luz directa. Entonces no tienen suficiente CO2 y después cuando la luz les llega, pero no de forma directa, igual se hace la fotosíntesis, pero en menor cantidad. Y teniendo en cuenta que estas plantas de la familia de curcubitáceas necesitan mucha cantidad de luz, sol, entonces deberían de tener más sol también en la tarde. Por eso es que las sandías están un poco más chicas. Y estas plantas de ají, todo esto, fueron creciendo y como compiten entre ellas, así que si alguien tiene la idea de que las plantas se ayudan y que las plantas más grandes siempre ayudan a las más chicas, eso es falso, no es así. Las plantas, aunque sean del mismo tipo, compiten entre sí. Entonces, las que están un poquito más chicas siguen creciendo para poder aprovechar el sol que no les está llegando. Y la otra del lado dice, ah, esta creció, entonces yo también voy a crecer para aprovechar el sol. Y van compitiendo hasta llegando a ser mucho más altas. Y le van quitando el sol a las demás, en este caso a las sandías. Quiero que vean otra que está acá. No esa chiquitita. Aquí. Bueno, aquí podemos ver una plaga de galos domésticos, es decir, pollos. Y lo importante es esta sandía. Esta está, lo voy a tapar un poquito para que se vea mejor, está más grande que las otras y al principio era más chica. Esto es porque aquí está la planta que tiene un poquito más de sol y nos vamos a dar la vuelta. Aquí hay otras hojas que están al otro lado. Estas hojas reciben luz en la tarde. Entonces esto, si bien no es todo, por lo cual la sandía está más grande, estas hojas van ayudando a que se reciba más luz, más fotosíntesis, por lo tanto más CO2, para que la misma sandía, el fruto, pueda crecer mucho más. Así que espero que esto les sirva. Obviamente hay muchas más técnicas para trabajar con todo esto, pero es algo muy general que los puede ayudar a poder entender de forma básica cómo tratar distintos tipos de plantas. Estos principios se pueden aplicar a muchas plantas y en otro momento puedo dar un ejemplo con algún arbolito frutal que puedo tener acá. Así que cualquier cosa me preguntan.